Si hay mercado que con la radiación solar que llega a Cuenca bastaría para satisfacer la electricidad que consume todo el mundo. Al final del vídeo os cuento por qué esto es una chorrada como un templo de grande. Pero antes vamos a ver todo lo que necesitáis saber para decidir en qué caso os conviene o no conviene instalar paneles solares. Introducción. Lo primero que necesitamos saber es que hay varios tipos de placas solares en el mercado. Por una parte tenemos las placas solares térmicas que se utilizan para precalentar el agua sanitaria antes de llevarla a la caldera y conseguir de ese modo reducir el consumo de combustible de la caldera. Por otra parte tenemos las placas fotovoltaicas que se sirven del efecto fotoeléctrico para producir directamente electricidad, aunque funcionan en corriente continua, por lo que no se pueden conectar directamente en la gran mayoría de aparatos eléctricos que usamos habitualmente, ya que estos funcionan en corriente alterna y con valores de tensión mayores de los que producen las placas fotovoltaicas. En este vídeo vamos a centrarnos en el segundo tipo de placas, las fotovoltaicas, ya que son las que más dudas e interés generan. ¿Cómo funcionan? El funcionamiento de una placa fotovoltaica tiene mucho que ver con el funcionamiento del diodo. En ambos casos, utilizamos las propiedades semiconductoras del silicio dopado para permitir el paso de corrientes eléctricas. Pero hay una diferencia fundamental. En el caso de las placas solares, son los fotones procedentes del Sol los que provocan que haya cargas eléctricas libres responsables de la intensidad de corriente. Esto hace que cuando una placa fotovoltaica recibe radiación luminosa, se comporta como un elemento activo, es decir, como un generador eléctrico. Pero eso sí, un generador que funciona únicamente en corriente continua. Como el Sol tiene que incidir directamente sobre el silicio dopado, las células fotovoltaicas son láminas muy finas conectadas entre sí. Principalmente se utilizan tres tipos de paneles. Monocristalinos. Son los más caros y difíciles de fabricar, pero consiguen eficiencias de hasta el 17%. Policristalinos. Algo más baratos y fáciles de fabricar que los monocristalinos. Consiguen eficiencias de hasta el 14%. Paneles finos o amorfos. Son los más baratos, pero solo consiguen eficiencias de hasta el 9%. También tenemos que tener en cuenta que la eficiencia de las placas disminuye según aumenta la temperatura. Podemos estar hablando de un 1% menos en la eficiencia de la placa por cada 2 grados centígrados de aumento en la temperatura de la misma. También debemos saber que la eficiencia de las placas disminuye ligeramente año a año. Orientación de las placas. Hay muchos tipos distintos de tecnologías pensadas para optimizar la radiación de luz que llega a la placa. Dado que una orientación deficiente hará que la producción de energía de una placa se reduzca drásticamente, vamos a detenernos un momento para explicar esto bien. Lo que tenemos que conseguir es que la orientación de las placas fotovoltaicas sea perpendicular a los rayos del Sol, para que de ese modo la cantidad de luz que incide sobre la placa sea la máxima posible. Veamos un ejemplo. Estamos en una habitación negra con una única ventana cuadrada colocada en el techo por la que entra la luz. Además son las 12 del mediodía y estamos sobre la línea del ecuador, por lo que la luz que entra por nuestro tragaluz está totalmente perpendicular al techo y se proyecta sobre el suelo, también totalmente perpendicular a este, formando un cuadrado de la misma forma y tamaño que tiene el tragaluz del techo. Esto es así porque el Sol está tan lejos que sus rayos nos llegan totalmente paralelos entre sí. Ahora colocamos una placa solar con esa misma forma y tamaño ahí, sobre la proyección de la luz. Es evidente que estamos optimizando la luz que entra en la habitación, pero ¿qué pasaría si inclináramos la placa solar? Pues según aumentemos la inclinación de la placa, habrá más luz que no incide sobre la placa y va a parar al suelo. Si levantamos la placa a 30 grados, la radiación que incide directamente sobre la placa será solo un 87% del total. Si la levantamos 45 grados, será el 71%. Y si la levantamos 60 grados, la radiación que incide sobre la placa solar será solo del 50%. En este último caso, estaríamos produciendo solo la mitad de la energía que podríamos producir con una correcta orientación. Es por esto que muchos fabricantes han desarrollado tecnologías para orientar las placas de manera perpendicular a los rayos del Sol, montando las propias placas sobre mecanismos que se orientan siguiendo al Sol.
Algunos sistemas son capaces de girar sobre sus dos ejes, consiguiendo un guiado que puede recordar a las cabezas de los girasoles. Otros sistemas tienen un solo eje de giro. Estos últimos sistemas son más simples y consiguen seguir al Sol a lo largo del día en su movimiento de este a oeste, pero no siguen al Sol en su movimiento a lo largo de los meses, de norte a sur y de sur a norte. Sin embargo, estos dos tipos de mecanismos para orientar las placas no son muy usados para hogares, porque son algo aparatosos y requieren mucho espacio. Si lo que queremos es poner las placas sobre un tejado, tendremos que anclarlas directamente a una estructura fija, que seguramente tendrá que quedar con la inclinación del propio tejado. En cambio, si las placas van en otra superficie, como puede ser una terraza, se pueden usar estructuras con dos posiciones fijas, una para invierno y otra para verano, ya que la inclinación de los rayos del sol cambia bastante de invierno a verano. Esto es más útil cuanto más lejos se esté de la línea del ecuador. Por ejemplo, en España se suelen utilizar inclinaciones de 30 grados en verano y 60 grados en invierno. Y, por supuesto, como estamos en el hemisferio norte, para que reciban la luz durante todo el día, esta inclinación tiene que estar apuntando al sur, mientras que los que vivís en el hemisferio sur tenéis que poner las placas mirando al norte. Y los que vivís cerca del ecuador no tenéis que preocuparos por esto. Basta con poner las placas lo más horizontal posible. Tipos de conexiones a la red. Una vez centrados en instalaciones fotovoltaicas para hogares o pequeñas industrias, tenemos dos tipos de instalaciones: las instalaciones con conexión a red y las instalaciones aisladas de red. Aislada de la red con baterías. Si estamos hablando de un lugar al que no llega ninguna línea de distribución de energía eléctrica, esta es sin duda la mejor opción. Puede que sea la única opción. No obstante, al no estar conectados a la red eléctrica, no podemos contar con toda la energía que queramos en cualquier momento, por lo que deberíamos adaptar nuestra forma de consumir a la producción de las placas fotovoltaicas. Para consumir del mismo modo despreocupado como lo haríamos conectados a la red, necesitaríamos sobredimensionar toda la instalación. Conectada a la red sin baterías. Tener la instalación fotovoltaica conectada a la red de distribución de energía supone una importante ventaja, que consiste en poder prescindir de las baterías. Con este tipo de instalaciones nos convertimos en productores y consumidores de energía, vendiendo energía en los momentos en los que producimos más energía de la que consumimos, y comprando energía en los momentos en que consumimos más de lo que producimos. Conectada a la red con baterías. En principio esta es una opción que no debería tener sentido. Si ya tenemos una línea eléctrica que llega a nuestra casa, ¿por qué no utilizarla? Nos podemos ahorrar todo el coste de la instalación y mantenimiento de las baterías. Además, cuantos menos componentes hay en una instalación, menos componentes pueden fallar. Así que, por el hecho de prescindir de las baterías, la instalación será más robusta. Y si no tiene sentido, ¿por qué os hablo de esta opción? El hecho de que los consumidores de energía nos convirtamos también en pequeños productores genera dificultades técnicas para las compañías eléctricas. Puede que sea por esto o puede que sea por otros motivos. Pero lo cierto es que en algunos lugares las normativas desincentivan las pequeñas instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red, por lo que algunas personas deciden mantenerse conectados a la red como consumidores sin vender la energía que producen sus placas y acumulándola en baterías. De este modo, con la instalación fotovoltaica con baterías, consiguen reducir mucho el consumo de la red eléctrica y también la potencia contratada. Yo espero que esto desaparezca totalmente en los próximos años, porque todas las compañías eléctricas paguen un precio justo por la energía que compran de los pequeños productores fotovoltaicos. Pero por el momento, antes de instalar paneles fotovoltaicos, os recomiendo que comprobéis la normativa del lugar en el que vivís. Componentes necesarios de la instalación. Antes de proyectar y presupuestar una instalación, tenemos que ser conscientes de todos los componentes que vamos a necesitar. Las placas fotovoltaicas por sí solas no nos sirven para nada. Es necesario gestionar toda la energía que producen. Por eso las instalaciones fotovoltaicas necesitan los siguientes componentes que más adelante en este vídeo os enseñaré a elegir. Paneles solares. Esto es evidente. Son los que se encargan de generar la energía eléctrica y solo funcionan en corriente continua. Baterías. Las instalaciones conectadas a red no necesitan baterías, pero las aisladas sí.
Su misión es muy sencilla de entender, aunque luego veremos que elegirlas no es tan sencillo. Los paneles fotovoltaicos solo producen energía en determinados momentos que no tienen por qué coincidir con los momentos en los que necesitamos consumir. Por eso es necesario usar baterías que acumulen la energía. Las baterías también funcionan únicamente en corriente continua. Cargador. Para conseguir que las baterías se carguen y descarguen según nuestras necesidades, tendremos que escoger muy bien los valores de voltaje tanto de las propias baterías como del campo de paneles solares, como veremos más adelante. Pero además necesitamos contar con un dispositivo que gestione la carga y descarga de las baterías. Ese aparato es el cargador. También se le suele llamar regulador de carga. Como el cargador está funcionando entre los paneles y las baterías, también funciona en corriente continua. Inversor. El inversor es el aparato que transforma la corriente continua en corriente alterna. Por una parte, nuestros electrodomésticos funcionan en corriente alterna, así que necesitamos un inversor para poder utilizar la energía en forma de corriente continua que producen los paneles. Por otra parte, la red eléctrica también funciona en alterna, así que también necesitamos el inversor para vender la energía producida. Cargador inversor. Una alternativa al inversor es el inversor cargador. Además de realizar el cambio de corriente continua a corriente alterna, los cargadores inversores detectan cuando el nivel de carga de las baterías es demasiado bajo y, si disponemos de un grupo electrógeno, pueden conectarlo de manera automática para cargar las baterías o incluso, si estamos conectados a la red, cargar las baterías desde la red eléctrica. Generador. En instalaciones aisladas de la red es posible, aunque no imprescindible, incluir un grupo electrógeno externo que sirva para cargar las baterías en caso de necesidad. Esto nos asegura tener electricidad en todo momento, pero requiere de quemar combustible. Protecciones. Toda instalación eléctrica necesita estar protegida mediante dispositivos de corte. En el caso de una instalación fotovoltaica tenemos dos partes diferentes. Una parte que funciona en corriente continua y otra parte que funciona en corriente alterna. Cada uno de estos lados de la instalación necesita sus protecciones. Cableado. En principio los cables no suponen una dificultad en el diseño, pero en caso de que haya muchos metros de cable tendremos que calcular la caída de tensión en los mismos para asegurarnos de que todo funcione correctamente. ¿Cómo dimensionar cada componente? La parte más importante de toda instalación de autoconsumo es el consumo, no la producción. De hecho, antes de dar el paso hacia el autoconsumo deberíamos tener muy claro si estamos dispuestos a cambiar nuestros hábitos de consumo. Todos deberíamos esforzarnos por consumir la menor cantidad posible de energía, pero si pretendemos alimentarnos a través de una instalación fotovoltaica aislada, el ahorro de energía puede que sea una obligación. Además, deberemos ser muy conscientes en todo momento del estado de carga de las baterías. Para diseñar nuestra instalación fotovoltaica tenemos que empezar por calcular nuestro consumo. A modo de ejemplo voy a ir poniendo capturas de pantalla de un kit solar de aislada. No pongo enlaces ni nombres porque este vídeo no está patrocinado. Este kit ya nos hace una estimación del consumo que puede satisfacer. Nos habla de un frigorífico de ahorro energético. Esto es importante porque el frigorífico, al estar funcionando de manera constante, suele ser el aparato que más consume y suele salir a cuenta comprar uno más caro pero con menor consumo. Un par de ordenadores, usar la lavadora 3 veces por semana en frío y todo eso que veis ahí. Estos datos pueden venir bien para hacerse una idea muy aproximada, pero hay demasiados factores que dependen del lugar de utilización, así que es necesario calcular cada caso individualmente. Si hablamos de una casa que ya está consumiendo de la red eléctrica, lo mejor es centrarse en las facturas de los últimos años. Fijaos en los meses en los que el consumo es mayor. Si la instalación es para una casa nueva, sed lo más realistas posibles a la hora de calcular el consumo máximo que necesitaréis satisfacer. Elegir los paneles. Una vez hemos decidido la potencia que queremos para la instalación fotovoltaica, lo primero será elegir los paneles solares. En este ejemplo han elegido paneles policristalinos porque son más baratos que los monocristalinos, aunque tienen un rendimiento algo menor, por lo que para producir la misma potencia requieren un área mayor. Si una vez hechos los cálculos vemos que no tenemos suficiente espacio donde colocar todos los paneles que necesitamos, tendremos que ir a los monocristalinos, aunque sean más caros.
Los parámetros más importantes en los que tenemos que fijarnos dentro de las hojas de características de los paneles son la potencia producida, el voltaje a máxima potencia y la corriente a máxima potencia. Pero hay que tener en cuenta que estos valores nos los suelen dar en condiciones STC, que son para lugares en los que la radiación es de 1000 vatios por metro cuadrado, 25 grados centígrados de temperatura y una masa de aire AM de 1.5. Normalmente nuestros paneles no van a estar en esas condiciones, así que la potencia real del panel no va a ser la que pone las hojas de características. Hay que hacer unos sencillos cálculos a partir de esos valores y otros parámetros que también nos ofrece el fabricante. Una vez que tenemos una estimación realista de cuánto va a producir cada panel y de qué potencia necesitamos que suministre la instalación completa, calculamos el número de paneles dividiendo la potencia total entre la potencia generada por cada una de las placas, y el resultado lo redondeamos hacia arriba. Todos los redondeos hacia arriba. Si por ejemplo nos sale 7.3 paneles, necesitaremos 8 paneles. El siguiente paso es decidir cómo conectarlos, si en serie o en paralelo. Para esto necesitamos los valores de las hojas de características que hemos visto antes, el voltaje a máxima potencia y la corriente a máxima potencia. El problema que tenemos que resolver en este punto tiene que ver con la tensión máxima y la corriente máxima a la que puede funcionar el siguiente elemento de la instalación, el cargador. Si la tensión o la corriente que produce el campo fotovoltaico es mayor de la que soporta el cargador, no funcionará. Lo que tenemos que saber para elegir cómo conectar los paneles es que la corriente producida por una fila de paneles conectados en serie es la misma que produce un solo panel, precisamente el valor de corriente a máxima potencia que nos dice el fabricante. Pero el voltaje de la fila de paneles conectados en serie es la suma de todos los voltajes a máxima potencia. Por otra parte, si conectamos los paneles en paralelo, el voltaje total es el mismo que produce un solo panel, es decir, el voltaje a máxima potencia, pero la corriente total es la suma de las corrientes a máxima potencia. En este caso han elegido un cargador, que aquí llaman regulador de carga, de 24 voltios y 85 amperios, lo que les permite poner los 8 paneles en paralelo. En otros casos puede ser mejor usar una configuración mixta con varios paneles en serie en cada fila y varias filas en paralelo. Además, conviene buscar la manera de hacer las conexiones usando la menor cantidad de metros de cable posible, ya que esos cables son caros y, además, más metros de cable implica mayores caídas de tensión y mayores pérdidas de energía por efecto Joule. También implica gastar más dinero en las protecciones. Elegir el cargador. Los parámetros que tenemos que tener en cuenta para elegir el cargador son la tensión de las baterías, la tensión que proporciona el campo fotovoltaico y, por otra parte, la intensidad de corriente y la tensión que tendrá que soportar el propio cargador. Así que cuando calculemos la corriente máxima que produce el campo fotovoltaico, que hemos visto en el punto anterior, tenemos que tener en cuenta que no podemos superar el valor de corriente máximo que soporta el cargador. Por otra parte, para que las baterías se carguen es imprescindible alimentarlas con una tensión mayor que la que ellas proporcionan, así que la tensión del campo fotovoltaico debe ser superior a la tensión de las baterías, pero menor de la tensión máxima que soporta el cargador. Así que, a modo de resumen, al elegir el cargador estamos incluyendo dos restricciones en el campo fotovoltaico. La corriente máxima del cargador nos dice el número máximo de paneles en paralelo que puede haber en el campo fotovoltaico, porque la corriente total es la suma de todas las corrientes en paralelo. Y la tensión máxima del cargador nos dice el número máximo de paneles en serie, porque la tensión total es la suma de todas las tensiones en serie. Elegir las baterías. Lo más importante que tenemos que tener en mente al elegir las baterías es el número de horas que tienen que ser capaces de alimentar nuestra instalación. Si vives en el desierto de Atacama, en Chile, con las condiciones de iluminación más estables del planeta, con que las baterías te aguanten una noche te vale. Si, como es mi caso, vives en Mordor, que se sabe cuándo empieza a llover pero no cuándo va a parar, mínimo unas baterías que te abastezcan totalmente durante 2 días. Sabiendo cuánto consume nuestra instalación y cuántas horas tienen que aguantar las baterías, calculamos la energía que tienen que acumular y con eso elegimos el número de baterías necesarias. Pero, y esto es importante, no basta con mirar la capacidad de almacenaje, también debemos conocer la profundidad de descarga. Esto depende mucho del tipo de batería, pero muchos tipos de baterías no se pueden descargar totalmente sin dañarse, por lo que es necesario asegurarse de que nunca se descarguen por debajo de un cierto porcentaje. Podemos estar hablando perfectamente del 50%.
pero como digo, esto depende mucho del tipo de tecnología por la que hayamos optado. No es lo mismo una batería de gel que otra de ácido sulfúrico. Por cierto, que algo que casi nadie comenta de las baterías de ácido es que pueden desprender hidrógeno, y el hidrógeno explota, por lo que es muy probable que la normativa de tu país te obligue a instalarlas en una habitación con ventilación. Pero esto no es todo. También tenemos que tener en cuenta la rapidez de carga y la rapidez de descarga. Me explico. La capacidad de carga o descarga de una batería será algo mayor cuanto más despacio la carguemos o descarguemos. Además, si pretendemos forzar a la batería a cargarse demasiado rápido, lo único que haremos es quemarla. Pues bien, la capacidad de carga de las baterías suele medirse en amperios hora, así que, sabiendo el número de horas de descarga, el fabricante nos dice la corriente con la que va a trabajar. Con este valor calculamos el número de baterías conectadas en paralelo, ya que toda la intensidad de corriente que proviene del campo fotovoltaico hay que repartirlo por las líneas de baterías en paralelo sin sobrepasar la intensidad de corriente máxima con la que queremos que trabajen las baterías. Para calcular el número de baterías conectadas en serie, sumaremos la tensión de cada batería de la serie sabiendo que no podemos sobrepasar el valor de tensión que proporciona nuestro campo fotovoltaico, porque si no, las baterías no se cargarán. Elegir el inversor. Como ya hemos visto antes, el inversor será diferente dependiendo de si estamos en una instalación aislada o conectada a la red. Si queremos que, por ejemplo, el inversor gestione la carga de las baterías a través de un generador auxiliar, necesitamos un cargador inversor que incluya esta función. Lo mismo pasa si queremos conectar nuestra instalación a la red eléctrica. Además, hay en el mercado dos tipos de inversores según la calidad de la onda que generan: onda sinusoidal modificada y onda sinusoidal pura. Los de onda sinusoidal pura son mejores y también más caros porque producen ondas muy parecidas a las de la red, mientras que los de onda sinusoidal modificada, que son más caros, no consiguen ondas tan perfectas y pueden producir problemas con algunos aparatos sensibles. Al margen de esto, lo principal a la hora de elegir un inversor son las características eléctricas de salida, es decir, la tensión y frecuencia que proporciona. La tensión de red es propia de cada país, y la frecuencia es en algunos países 50 Hz y en otros 60 Hz. Como los aparatos domésticos que tenemos instalados tienen que funcionar necesariamente a las tensiones y frecuencias para los que fueron diseñados, el inversor tiene que producir esa frecuencia y esa tensión. En cualquier otro caso, estropearemos nuestros aparatos. Por supuesto, la tensión de alimentación del inversor, que es en corriente continua, es la tensión de las baterías, así que tiene que poder alimentarse a ese voltaje. El siguiente valor que tenemos que comprobar es la potencia del inversor, ya que si es demasiado pequeño no podremos usar simultáneamente todos nuestros aparatos eléctricos. Resto de la instalación. En cuanto al cableado y las protecciones, no suponen un problema de diseño propio de las instalaciones fotovoltaicas, y como el vídeo ya es demasiado largo, lo vamos a dejar aquí. Y ahora un poco de salseo ingenieril. Fíjate si hay mercado que con la radiación solar que llega a Cuenca bastaría para satisfacer la electricidad que consume todo el mundo. Si quisiéramos ilustrar de manera realista y sencilla el verdadero potencial de las instalaciones fotovoltaicas, hablaríamos de cuántos aparatos domésticos podemos alimentar con, por ejemplo, 1 metro cuadrado de panel o con un kit de tamaño y precio conocido, como hacen los vendedores e instaladores de estos dispositivos. Hablar de instalaciones gigantes o áreas enormes es una forma capciosa de crear expectativas falsas. Por una parte, al usar números inimaginables para la mayoría de mortales, conseguimos perder de vista el hecho concreto, para que todo se reduzca a una emotiva exclamación. Pero no es solo por esto que digo que es capcioso. Lo más preocupante es que genera en el espectador ideas erróneas sobre qué es y cómo debe usarse la energía fotovoltaica. Obviamente nadie está proponiendo desterrar a todos los conquenses y arrasar con toda la biodiversidad de Cuenca para cubrir la región con paneles solares, pero sí pretende crear la bizarra idea de que la energía fotovoltaica es escalable. La energía fotovoltaica no es escalable. La energía fotovoltaica es para usarla en el lugar de consumo, en el tejado de los hogares o las fábricas, o incluso en el mobiliario urbano de las grandes ciudades. No tiene ningún sentido cubrir áreas cada vez mayores para producir más y más energía, ni siquiera en el supuesto de que resulte económicamente rentable.
Escoger una única fuente de energía renovable y escalarla, como si de una regla de 3 se tratara, para cubrir con ella toda la demanda es, además de tecnológicamente inviable, contrario a la propia filosofía de lo renovable. Todo aquello que pretenda funcionar de manera respetuosa con el medio ambiente funciona de manera local, a pequeña escala, para abastecerse en cada lugar de los recursos que la naturaleza ofrece en ese lugar, y cuanto más variados mejor. ¿Qué pasaría si volviéramos a sustituir cultivos por huertas solares? ¿Qué pasaría si esta vez fuera verdaderamente rentable? Lo que pasaría es que cada vez más huertas solares desplazarían más terreno de cultivo, que tendrían que moverse a nuevos terrenos de cultivo. ¿Cómo se consiguen nuevos terrenos de cultivo? Deforestando.